Bueno, es muy bueno estar aquí. Como les dije ayer, además es muy bueno porque pienso que Roberto hizo un trabajo magnífico describiendo la industria del feedlot en Estados Unidos. Lo bueno de esto es que no tenemos temas para repetir. Por lo tanto, las dos charlas se van a complementar bien. Bueno, como les acabo de decir, Roberto hizo una presentación espectacular. Como productor, él puede describir claramente la industria mucho mejor que yo. Por eso no hay muchos temas que vamos a repetir, simplemente voy a complementar su presentación. Simplemente quiero comentar que Roberto dijo, hay diferencias regionales en los Estados Unidos. Y todas estas fotos con nieve, en la medida que uno va más hacia el norte, es cada vez peor. Al revés que en Argentina, que cuanto más al norte vamos, menos frío hace. Quiero brevemente hablar de distintos temas, sin superponerme a lo que dijo Roberto, algunos temas de la industria. Y les quiero comentar lo que vemos desde el punto de vista de las tendencias nutricionales. Voy a hablar de sanidad. Roberto describió el estado del sector comercialmente. Yo voy a tratar de hablar de los cambios a partir o a nivel de la nutrición. Estos son los temas que voy a discutir. No voy a hablar ningún tema referido o que no tenga que ver con toda esta perspectiva de la nutrición. Roberto mostró la parte económica del feedlot. Podemos empezar con esto. Estas son la cantidad de cabezas de ganado desde 1935 hasta la actualidad. Hemos estado disminuyendo la cantidad de cabezas, aunque la producción de carne se ha mantenido uniforme, es decir, estamos logrando mayor cantidad de carne por animal. Desde el punto de vista psicológico, hay mucha gente muy entusiasmada por este pequeño cambio que se ve aquí este año, que es la primera vez que vemos un aumento en la cantidad de cabezas. Básicamente es el primer cambio en los últimos 30 o 40 años. Esto, por supuesto, es un mapa que muestra los feedlots. Esto es lo que tiene que ver con la industria cárnica. Cada punto azul es 2.500 cabezas de ganado para carne. Creo que muchas personas perciben que hay muchas vacas en el oeste, en esta zona, pero la mayoría de nuestras vacas están en las grandes planicies, en las llanuras, desde las Dakotas hasta Texas y algo en el sudeste. En realidad, Texas tiene la mayor cantidad de ganado vacuno, mayormente en el este de Texas, donde hay más también producción de forraje. Como productor de feedlot, me duele decir, pero la industria cárnica en los Estados Unidos, que probablemente sea la más intensiva, es decir, la que consume mayor cantidad de granos en el mundo, sigue apoyándose muchísimo en el forraje. ¿Por qué? Esta es una cuenta que nos muestra cuánto necesita una vaca en un año. Básicamente, la pareja a los 7 meses, es decir, la madre y la cría, necesitan forraje. Y la vaca, aún después de que se le saca la cría, sigue siendo alimentada con forraje 5 meses más. Entonces, si sumamos los hechos y vemos que cada vaca es un ternero por año, para que ese ternero llegue al mercado, hay que alimentar a la madre durante prácticamente un año entero a forraje. Por otro lado, o debería decir además, el ternero no va al feedlot
toda su vida, ¿no? Después de dejar la lactancia. O sea que en promedio nuestros terneros tienen cerca de 5 meses cuando van a la unidad de engorde. O sea que hay cerca de 1/3 de la vida de los terneros está dentro de los feedlots, pero 2/3 no. Si sumamos todos estos factores, la industria cárnica necesita un 85% de forraje para alimentar los animales y llevarlos a mercado. Solamente el 15% consume grano, y eso es solo un 15% porque en el feedlot no se los alimenta directamente con grano, sino que se los alimenta con algún subproducto. O sea que lo que quiero decirles es que muchas personas piensan que nosotros nos apoyamos en el consumo de grano, pero eso no es cierto. La sequía y cosas que suceden en la pastura, en el forraje, tienen un impacto importantísimo en el sector del feedlot en los Estados Unidos. Voy a concentrarme ahora un poco en lo que es el engorde. Este es un mapa similar de los Estados Unidos. Tengo mi estado, Nebraska, por supuesto Texas, y los puntos azules ahora son 10.000 cabezas de ganado. ¿Dónde está la mayoría del ganado? ¿Dónde se hace la terminación? Aquí en Panhandle, en Texas, en el sudeste de Kansas, Nebraska y las zonas de alrededor. Hay motivos. Hay motivos climáticos, ventajas climáticas que llevan a instalar los engordes aquí, en lugar de hacerlos en otras zonas de Texas o de Nebraska. The speed okay? So this is Esta es la cantidad de cabezas alimentados en engordes, o sea que 25.000 son 2,5 millones de cabezas de ganado. Hay cerca de 300 personas. Esta no es la cantidad de ganado terminado en un año, porque podemos terminar cerca de 2 por año. O sea que si queremos una estimación de cuánto tenemos en feedlot y su relación con la terminación, esto habría que multiplicarlo por 2. La línea superior de enero de 2010 al verano del 2015, en la línea negra es Texas, la línea rojiza es Kansas y la roja es Nebraska. Yo lo que quiero mostrar con este gráfico es que Texas siempre ha sido el número 1 en cuanto a ganado en feedlot. Kansas viene atrás muy cerca, tratando de llegar al primer puesto. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que la gran mayoría del ganado está siendo terminado en estos días. Esto tiene que ver con la cantidad de gente que está en los 3 estados, que trabaja en la industria en los 3 estados. Esta es una de las pocas diapositivas que duplican lo de la presentación anterior. Quiero mostrarles que los precios han caído cerca de un 25% en los últimos 2 meses. Esto está siendo un shock muy importante para la industria cárnica. Si no protegieron los precios. Roberto les habló de los contratos a futuros y mostró las ganancias del ganado en engorde. Yo estoy suponiendo que esto se basa en ganado que no ha hecho contratos a futuro. Entonces el productor medio estaría recibiendo esto, no lo que recibiría el mejor productor o el peor. O sea que lo que les quiero decir es que muchos de nuestros productores están utilizando herramientas de protección de precios. Estas pérdidas se debieron básicamente porque compraron ganado y pagaron muy caro, porque pensaron que el precio se iba a mantener. Creo que nadie en Argentina ha hecho esto nunca.
Les puedo decir que, bueno, nadie se rió. Pensé que se iban a reír cuando dije lo que acabo de decir. Este punto aquí es el peso de la carcasa que me parece simplemente indica, Roberto lo mencionó, que el peso de la carcasa es muy alto hoy en día en los Estados Unidos, mucho más alto que nunca, pero quiero destacar algo interesante, al menos en mi opinión. No existe una línea de precios al final por vender una vaca gorda. Es decir, se paga más por kilo por un ternero más liviano que por un ternero más pesado. El precio por kilo ha decaído a medida que el ternero engorda. Cuando uno lo compra para llevarlo al feedlot, cuando uno lo vende, no existe un precio. El precio puede ser $2.70 por kilo en base animal vivo, y se consigue este precio sea que el ternero pese 600 kilos o 650 kilos. Por lo tanto, yo entiendo que estamos criando ganado muy grande para los precios que nos paga el mercado, pero el incentivo para el productor es hacerlos cada vez más grandes. Sería buenísimo tener engordes y que todos pudiéramos vender un ganado más liviano y yo pudiera vender el mío más pesado. Esto me mantendría en el sector más tiempo, es decir, hay que poner una línea de precio en el ganado que vendo, pero esto no veo que esté sucediendo. Esto simplemente es un cálculo del punto de quiebre. Ramón, Pablo, lo discutimos antes de mostrarlo. Es un concepto muy parecido y es lo que Roberto les explicó. Para estos precios de quiebre necesitamos recibir un precio determinado para el ganado terminado. Mucho dinero que gastamos en comprar esos animales. Ese es el gasto más importante. El precio de compra. Cuando la rentabilidad es baja, si uno compra caro, es muy difícil compensar el dinero, aunque el alimento no sea caro. Hay que cargar el metraje cuadrado. Si hemos pagado un precio de compra muy alto, la ecuación es mucho más compleja. Si observamos el costo de la ganancia de la alimentación, el factor que más influye es el costo del alimento. Una vez que hemos comprado, la única manera de tener más rentabilidad es tener un precio de alimento más barato o hacer que el animal gane más peso. Voy a cambiar y voy a pasar a hablar no tanto de temas del sector, sino concentrarme un poco más en la nutrición y comentarles un poco cuáles son las tendencias actuales. Quiero destacar que probablemente, parecido a lo que sucede en Argentina, hay muchas diferencias regionales en los Estados Unidos. Por eso yo les comento cosas que comparto con los productores en Nebraska, pero algunas de estas cosas, si bien se pueden adaptar en Argentina mucho mejor con estos feedlots de 45, 50 mil cabezas, pero yo voy a hablar de cosas que se adaptan a Nebraska, pero tal vez sean difíciles de traspolar aquí a la Argentina. Los dos puntos más importantes, digamos, el más importante es la energía, que puede provenir de almidón, de fibra o de grasa. El segundo punto más importante es algo de lo que se habló mucho ayer, la proteína, tener el grado de degradabilidad correcta de la proteína en la vaca. No voy a hablar de esto.
Lo que vamos a hablar hoy es básicamente de la energía. También son importantes los minerales y las vitaminas, al menos la vitamina A y la E, que son necesarias como suplementos. Esto está bien establecido y debe ser algo que uno toma por sabido. Uno necesita suplementar la cantidad correcta de minerales para compensar la cantidad de minerales que se pierden durante la vida del animal. Hemos dedicado mucho tiempo preocupándonos de la energía, un poco en proteínas y asegurándonos de que la cantidad de minerales y vitaminas en la dieta sea la correcta. En general, las dietas están formadas por grano, forraje, algún ensilado. Utilizamos muchos subproductos o derivados, sobre todo en el sur de los Estados Unidos. Si las dietas son muy secas, agregamos líquidos para que se mezclen y se mantengan mezclados en los comederos. Si tenemos ingredientes muy secos, es muy difícil que la vaca no esté tratando de seleccionar la parte que más prefiere. Además, incluimos los suplementos, minerales, vitaminas, como ya les dije. Este es un gráfico de los precios del maíz que se paga a los productores en Iowa. Roberto tenía el mapa de los Estados Unidos y tenía razón. Todo el grano crece en lo que llamamos el medio oeste, Iowa, Nebraska y los estados circundantes. Este es el precio que se paga a los productores de maíz en Iowa por bushel desde 1980 hasta la fecha. Queda claro que últimamente hemos tenido una explosión de estos precios que, por supuesto, influencia los precios a nivel mundial, incluida la Argentina. Históricamente hemos tenido más grano del que podemos usar. Se produce más en los Estados Unidos del necesario. Esto cambió a fines de los años 2000, sobre todo por esto. Los Estados Unidos decidió que vamos a convertir el grano en etanol para combustible. A mucha gente esto no le gusta porque perdieron dinero y dijeron que esto es pésimo. Si uno cultiva maíz, uno dice, esto es maravilloso. Yo creo que si vamos a tener una política energética, vamos a tener que utilizar los derivados de este proceso. Si la política es buena o mala, eso lo podemos discutir. Pero creo que esto no pasa en Argentina, pero muchas veces las políticas gubernamentales no son lo mejor que uno puede aplicar. Esto ha sido un gran debate en los Estados Unidos. Pero esta es la producción de etanol de 1980 a la actualidad y fíjense que cuando el precio del maíz aumentó se debió a la demanda realmente motorizada por la necesidad de maíz para producir etanol. La gran ventaja para la industria cárnica, digamos la única ventaja, porque desventajas para la industria cárnica había muchos, básicamente el alto costo del maíz. La única ventaja que esto presentó es que cerca de un tercio del producto que sale de estas plantas que producen etanol, esto es la burlanda. Es decir, gente como yo, donde teníamos mucho ganado, mucho maíz y mucha burlanda, uno decía, bueno, mejor usemos la burlanda. Esta es la única ventaja que podemos sacar de esta política de convertir el grano en combustible.
Apologize, some of that's off. Lamento porque esta diapositiva está un poco mal armada, pero la producción anual que se basa en la cosecha es encontrar la fuente de energía más barata. No es tan difícil. Estoy utilizando TDN y hay que saber dos cosas. Primero, hay que pensar si esto es adecuado en cantidad de dólares o de pesos por tonelada de materia seca, porque este es el cálculo más difícil. Después tenemos que asegurarnos de que nos pongamos de acuerdo en cuál es el contenido energético. Este es uno de los desafíos que enfrentan los productores y los nutricionistas, conseguir la cantidad de energía necesaria, porque si subestimamos, por ejemplo, la cantidad de energía que tiene la burlanda, el precio por libra de TDN, este precio no va a ser el correcto si no nos ponemos de acuerdo en el contenido energético de la burlanda. En los Estados Unidos, al menos en Nebraska, el maíz está costando cerca de 90 centavos, son 20 centavos por kilo de TDN aproximadamente. La burlanda es más barata como fuente de energía, aunque el precio equivalga al precio del maíz. Los forrajes son muy caros por unidad de energía en los Estados Unidos, pero las dos cosas que me alarman son que los granos y la pastura, como el precio de la pastura, al menos en Nebraska, en mi región, es muy alto. Y por eso, cuando Roberto habló de confinar el ganado, a nosotros nos interesa mucho confinar las vacas y utilizar el terreno para cultivar pastura, porque la pastura tiene un precio muy alto y desde el punto de vista del uso de la tierra es más conveniente. También hablamos, esto no es pastura, esta es pastura. Hablamos del uso de residuos, porque esto es una manera, la verdad, muy económica, barata de conseguir energía. Ahora bien, esto tiene la finalidad de mostrarles cuál ha sido el precio de la burlanda en Estados Unidos. Ayer hicieron una pregunta al respecto. Aquí analizamos el precio de la burlanda como porcentaje del grano de maíz desde el año 2008 hasta la fecha. Y hay tres tipos de burlanda. La mayor parte, como ustedes saben, es húmeda y seca. Entonces la húmeda está aquí en rojo, representada, la seca en negro, y están juntas bastante bien en estas líneas. Y azul aquí corresponde a la burlanda modificada o parcialmente seca, como nosotros la llamamos modificada. Entonces el precio igualado al maíz tendría que estar, nos mostraría una curva sobre esta línea. Entonces, sobre base seca, si tuvieran al mismo precio que el maíz, estarían exactamente en esa línea en un 100%. Entonces, observen que durante muchos años los precios han sido considerablemente inferiores a los del maíz, y uno le diría a los productores y a los nutricionistas que tienen que usar tanto como sea posible, porque lo están adquiriendo al 80% del precio del maíz y nosotros pensamos que vale el 120% con respecto al maíz. ¿Y cómo hacemos ese cálculo? Las curvas rojas es la burlanda roja, donde nosotros pensamos que está peor, y en la azul es donde pensamos que la burlanda modificada es la que vale o vale la pena. Entonces, como productor, nosotros diríamos que tienen que comprar esto al precio más económico posible, pero si se aumenta el precio, tenemos que saber cuándo no hay que comprarlo, en contraposición con cuándo sí hay que comprarlo. Para hacerlo, tienen que tener un acuerdo con respecto a cuál es el contenido de la energía. Más recientemente, este precio aumentó drásticamente, más que nada para la burlanda seca, que es de la que hablamos ayer, debido a la demanda y a las exportaciones.
Me voy a saltear algunas diapositivas. Nosotros utilizamos grano, mucho grano todavía, y la fuente principal de grano es la del maíz, por supuesto, y esto ha sido utilizado por el almidón que contiene el maíz. Pero no solamente hay almidón en el maíz, también tenemos proteína, tenemos minerales, tenemos aceite, pero en su mayor parte, cuando hablamos de alimentar con maíz, hablamos de cómo manejar el almidón o el componente energético del maíz. Cómo procesamos ese maíz es lo que realmente importa. En las planicies sureñas, en Texas, en Kansas, en Estados Unidos, casi aquí se utiliza el maíz rolado a vapor. En Nebraska tenemos una mezcla del maíz rolado seco, molido también de alto contenido de humedad, y también con el laminado al vapor es algo que podemos discutir, pero hay algunos cuestionamientos. Muy pocos lo utilizarían molido fino. El tamaño de partícula es más parecido al alimento de porcinos, en 600, 800 micrones aproximadamente. La mayoría lo va a rolar y lo va a hacer con partículas más gruesas, más grandes. No quiero dedicar demasiado tiempo a hablar del flaking, de este laminado, este proceso al vapor, pero en realidad es una ciencia con ajustes muy finos que tiene muchos detalles. Hay un material excelente que ustedes pueden consultar y leer para ver cómo se hace este tipo de proceso, y lo que yo les voy a mostrar, bueno, lo podrían ustedes leer también, así como lo podría leer yo en voz alta, pero estos procesos están muy bien desarrollados, hay recomendaciones muy bien desarrolladas en este sentido. Lo que sí importa es lo que nosotros llamamos la densidad de estos copos o láminas, y esto se mide en libras por bushels. Ustedes lo pueden hacer en kilogramos por metro cúbico. Es una medida de densidad, y cuanto más bajo sea el valor de la densidad, mayor digestión de almidón habrá, y también mayor riesgo de acidosis. No soy un artista muy bueno, entonces cuando dibujé esto se supone que esto tenía que ser un grano de maíz, y si lo laminamos y tenemos los rolos separados, tenemos un copo, una lámina un poco más gruesa. Si lo rolamos poniendo esos rodillos, esos rolos más cerca entre sí, tenemos una lámina más delgada. O sea que aquí tendríamos uno de 30 libras con los rolos más separados, y este sería el mismo grano con una lámina más delgada y un peso también más liviano. Entonces, ¿cuál es el riesgo aquí? El riesgo es que cuanto más delgada es esta lámina o este copo, más rápido se digiere el almidón. Entonces, para aquellos que son expertos en este laminado, en esta formación de copos, se recomienda entre 22 y 26 libras, porque si bajamos por debajo de ese valor, tenemos demasiada acidosis ruminal. Yo no sé si esto se aplica bien aquí. En la mayoría de los casos, lo que he visto con los precios de los granos, me parece que esto no se aplica, ¿no? El maíz húmedo, que es muy prevalente en Estados Unidos, es un proceso de ensilaje muy parecido al del silaje de maíz. Aquí, en general, se utiliza alto contenido de humedad, que puede variar, pero va a ser un rango entre 24 y 34%. Estamos hablando de humedad y no de materia seca. La clave aquí, como pasaría con el silaje, es que en el momento de la cosecha hay que tener una buena compactación para tener la densidad que permita retirar el oxígeno y que permita que ese proceso de ensilaje se produzca. Un par de comentarios, y esto tiene que ver también con el silaje de maíz. Cuanto más tiempo el maíz húmedo o el silaje permanece en un búnker, cuanto más tiempo pasa, más digestible
se vuelve. Ahora, importa el contenido de humedad. Hay dos cosas que importan. Cuanto más humedad tenemos en el grano, más digestible será ese grano. Esto lo tenemos acá en el nivel 2, entonces esta es la digestibilidad dentro del rumen de los animales. Entonces, cuanto más húmedo es el maíz, más digestible es, y también parece mejorar a medida que va envejeciendo, es decir, que se vuelve más digestible un año después de haber sido colocado en el silo, en contraposición con lo que ocurre a las primeras 3 semanas de haber sido almacenado allí. Ahora bien, hay distintas comparaciones que se han realizado con respecto al impacto del procesamiento sobre el desempeño, que esto es lo que a nosotros nos importa como productores, ¿no? ¿Qué obtengo en términos de desempeño y cuál es el costo? Entonces, brevemente quisiera hacer ese tipo de comparación aquí, porque sigo creyendo que el maíz rolado y el húmedo en esta situación posiblemente sean los mejores, pero ya les voy a explicar el porqué. Owens y otros colaboradores resumieron esta información, pero también se han hecho muchos estudios donde se hizo una comparación directa y la conclusión está reflejada aquí. Pueden ver el consumo, la ganancia o aumento y las conversiones. Y el número más importante aquí son estos calculados de qué pasa con el maíz húmedo en contraposición con el rolado seco, y vemos que hay un 20% de mejoría. Entonces, podemos ver que la mayoría de los datos muestra cuál es la relación con respecto al rolado seco. Normalmente, nadie daría el grano húmedo como fuente de grano. ¿Por qué no lo harían con este grano húmedo de maíz? Porque la única fuente de grano está descrita aquí de alguna manera. ¿Por qué? Porque el almidón en el maíz húmedo se fermenta muy rápidamente en el rumen y genera acidosis ruminal. Una forma de combatir eso, y esto es un trabajo de hace algunos años, 25 años, en Nebraska, es comparar cómo esta conversión del alimento se presenta cuando tenemos 100% de maíz seco rolado, 100% de un sorgo rolado seco, en contraposición con 100% de maíz húmedo, alto contenido de humedad. También se alimenta aquí con distintas proporciones de estos dos mezclados juntos. Entonces, aquí tenemos 50% de maíz húmedo, 50% de maíz rolado seco, 50% de maíz húmedo, 50% de sorgo o milo en grano. Entonces, ¿qué pasa cuando se da el maíz húmedo? Se mejora la eficiencia. Pero la gran pregunta aquí es, ¿por qué no vuelve a subir aquí? Si observamos este gráfico desde otra perspectiva, ¿por qué esto mejora cuando combinamos ambos? O, por el contrario, ¿por qué el ganado no sigue teniendo un mejor desempeño cuando le vamos suministrando el maíz húmedo? En nuestra opinión, esto se debe a la acidosis ruminal y al ganado. Si se le da el maíz húmedo directamente, no puede manejar ese uso tan rápido que hace el rumen del almidón. Esto se estudió hace 25 años, es algo muy bien conocido. Entonces se puede usar el maíz húmedo, pero yo lo combinaría con alguna otra fuente de grano. Más recientemente, y ustedes escucharon hablar a Roberto sobre Sweet Bran, este producto de gluten free de Cargill. Aquí tenemos un 22% de Sweet Bran. Uno de los beneficios de utilizar el Sweet Bran es que controla la acidosis. Tiene mayor contenido de fibra y el almidón ha sido retirado. Entonces es una forma muy buena de controlar la acidosis en la terminación del ganado. Entonces creemos que era inteligente evaluar el maíz rolado al vapor, el maíz húmedo, el maíz molido fino, el maíz seco rolado y el maíz entero.
Y este es el desempeño a partir de ello. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que es más importante, si nosotros observamos el cambio relativo en comparación con el maíz seco rolado, esto está en esta fila de más abajo. Entonces, si solamente le damos maíz entero con el 20% de sweet bran, tenemos 13,7% menos del maíz que lo que tendríamos si lo roláramos. Pero el maíz húmedo, en lugar de ser un 2% mejor, era el 9%. Y el laminado al vapor seguía siendo un 12%. Ahora, esto lo repetimos también en muchos otros estudios y es cierto, el maíz húmedo y con laminado tiene mejor resultado en comparación con el seco rolado si controlamos la acidosis en este caso usando este sweet bran. Entonces, si tenemos acceso a ese tipo de procesamiento del maíz y a ese sweet bran, entonces posiblemente esta sea una buena alternativa. También analizamos esto con el 32% de burlanda. Entonces, en el anterior teníamos gluten feed, mientras que acá tenemos burlanda. Y yo sé que la burlanda está disponible en distintas zonas aquí, pero no en todas partes. Con la burlanda tenemos partículas mucho más finas que el gluten feed y no nos da un control de acidosis tan bueno. Pero en el estudio nosotros pensamos que éramos muy inteligentes y analizamos el maíz entero, que tuvo un 11% peor que el rolado seco, también el húmedo con un 6% mejor, pero fíjense que para el laminado en realidad no tenemos algo mejor, sino que es peor que el rolado en seco. Y en este caso fue muy sorprendente tener estos resultados para nosotros. Entonces hicimos un seguimiento y esta es la peor diapositiva que tengo para mostrarles desde el punto de vista de las complicaciones. Pero lo que hicimos fue suministrar 0, 15, 27 y medio o 40% de burlanda en la dieta, pero lo hicimos con ganado que estaba siendo alimentado con maíz rolado seco. Entonces reemplazamos el maíz seco rolado aquí en esta línea roja, reemplazamos el maíz húmedo en la línea azul y el a vapor o laminado en la verde. Entonces a esto voy. El rolado al vapor y la burlanda no se mezclan bien. En Kansas y en Texas se vio que nunca se pudo suministrar tanta burlanda como nosotros pudimos hacerlo en Nebraska. ¿Por qué? No queda claro. Pero si suministran el rolado al vapor en Texas o en Kansas y nosotros tenemos el maíz húmedo, maíz seco rolado y burlanda en Nebraska por primera vez en la historia, estamos obteniendo el mismo tipo de desempeño en ambos lugares. Esto ha sido un cambio en la forma en que se ha alimentado al ganado, por lo menos en forma reciente. No sé si continúa esto así o no. Lo último que es importante con respecto al procesamiento del grano es el costo. Y tratamos de calcular el costo de procesarlo. La mayoría de los productores conocen sus costos bastante bien, pero no todos ellos lo conocen. Entonces nosotros tratamos de armar todos estos cálculos viendo cuáles son los costos de equipos, de mano de obra, para el procesamiento del maíz, ya sea como seco rolado, húmedo o rolado al vapor. Y lo hicimos para un feedlot que tenía 5.000 cabezas o 20.000 cabezas de capacidad. Y estos números están expresados aquí en dólares por tonelada inglesa y no tonelada métrica, pero se aplica el mismo concepto. 2 puntos aquí para resaltar. El maíz seco rolado es la forma más económica de procesar el maíz.
y es más barato cuanto más grande es. Entonces, $1.50 en contraposición con 75 centavos, y aquí tenemos en cuenta los gastos de electricidad, del equipo y el prorrateo. El maíz húmedo es más caro que el maíz seco rolado y es más barato cuanto más tenemos. Y esto tiene que ver con el costo de construir un búnker y ese tipo de cosas. El maíz rolado al vapor es el más costoso, pero históricamente es el que más beneficio nos ha dado. Por eso lo tenemos en cuenta aquí. Entiendo que la estructura de costos de la electricidad es diferente aquí en la Argentina, y entiendo que la mano de obra probablemente sea más económica que lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo cambia este cálculo? Es algo que desconozco en este momento, pero vale la pena analizarlo si ustedes quieren saber cómo van a procesar el maíz. Lo último que quiero comentarles desde el punto de vista de los conceptos es esta idea del residuo de maíz. Y luego quiero hablar sobre los alimentos fibrosos y la acidosis. Esta es la producción de maíz, el grano. Aquí en azul tenemos la producción de granos de maíz en Estados Unidos desde 1950 a la fecha. Pero también es lo mismo que tenemos cuando se expresa cuánto residuo de maíz tenemos. Nosotros consideramos que el residuo de maíz es una de las mejores opciones para ahora aprovechar como ventaja y que no estamos utilizando actualmente. Ya se los comenté un poquito ayer esto. Hay tres maneras de utilizar este residuo del maíz. Ayer yo hablé un poquito acerca del pastoreo y un poquito también de cómo cosecharlo y cómo se lo suministra como residuo enfardado, pero también hoy quiero hablar un poquito del silaje y por qué lo utilizaríamos para silaje. Bueno, en primer lugar, si nosotros alimentamos con silaje, esto compensa un poco del maíz porque el grano en el silaje ya están allí. En segundo lugar, al cosechar los tallos en el silaje, ahí tenemos el mejor tiempo de digestibilidad, y esto encaja muy bien con aquellas operaciones que hacen ese sistema de reciclado con estiércol, con cobertura. En Nebraska hay productores que tienen la producción de cultivo y también los comederos ubicados en el mismo lugar, y creo que eso es algo muy bueno. Y también dentro del silaje tenemos una buena retención de las cosas que importan. En el tallo con el maíz húmedo también tenemos para alimentar durante el año, y ya mencioné que esto encaja muy bien con estas operaciones integradas. Hay mucho interés en cómo trabajar hoy en día, porque cuando tenemos un grano tan caro, mucha gente que prefiere usar silaje, por eso hay interés. El segundo punto es que el silaje tiene muy buen trabajo con las burlandas, por eso es que hemos incorporado esta posibilidad. Si se puede hacer, es una muy buena manera de manejar la sequía. Hay mucha información disponible sobre ensilado. Nosotros tenemos muchas páginas. Keith Bolson, que es de la Universidad de Kansas, ha hecho muchísimo trabajo y es excelente como describe todos los factores. Uno de los puntos claves, si vamos a usar ensilado, es tener una buena compactación, porque hay pilas que se ven mucho mejor que otras. Me parece que uno tiene que encontrar la manera de compactarlo. Muchas veces he visitado lugares en donde esto no estaba muy bien hecho. Siempre les voy a recomendar las pilas con cobertura, o sea, cubrirlas de alguna manera.
Yo estaba sentado en la parte de atrás y sé que esto no se ve, pero sí se puede ver los números en rojo, que es lo único que me importa. Lo que hicimos es estar muy interesados en cómo cambia el maíz con el tiempo, porque una de las cosas que tenemos que conocer como productores es que cuando tengo que cosechar este maíz para el ensilado, y no hay una manera de decir, bueno, vayan, miren el campo y así lo van a saber. ¿Qué hacemos? Adivinamos la mayoría de las veces, medimos el contenido de humedad y vemos después, entonces cuando lo medimos, si lo hicimos bien. Por eso lo que hemos estado haciendo es tomando muestras de plantas durante 4 semanas de distintos lugares. Esto es lo que nos permite determinar la madurez fisiológica. No sé si esto se puede traducir bien, pero esta es la mejor manera de evaluar cuándo está maduro el grano. Esto hacemos muestras semanales durante 4 semanas antes y 4 semanas después. Aquí si hacemos el ensilado bien, lo tendríamos que hacer acá, al 33% de materia seca, pero fíjense que la madurez se llega al 42% de materia seca, lo cual es mucho más seco de lo que normalmente tenemos cuando hacemos la cosecha. El dilema está acá, porque podemos calcular para tener más energía por hectárea. Pero por hectárea o por acre, esto es por acre, y la digestibilidad, que es la ideal en ese momento, cerca de la capa negra. La otra ventaja es que si tenemos un ensilado más seco, el costo de hacer los fardos va a ser diferente. Si tenemos que ensilar grano más seco de lo que hemos estado haciendo. El otro punto es, acá vemos el rendimiento del grano, el rinde, cuando un ensilaje es más seco. El mismo tipo de estudio se hizo en Wisconsin. Esto está hecho en la Universidad de Nebraska. Y los resultados fueron similares. En realidad, el grano tiene que llegar al 45, tal vez 55% de materia seca antes de tener todo el grano que uno esperaría. Por eso es que aquí, si estamos cosechando ensilado a tiempo normal, al 35% de materia seca, tenemos 15% menos, de grano seco. Pensamos que esto nos llevaría a un mejor desempeño. Por eso lo chequeamos en 2 estudios. Este estudio observa el alimentar 15% o 45% de ensilaje seco en la dieta ha ganado determinación, y este silaje era 37 o 43% de materia seca, es decir, tenemos 15 o 45%, pero lo dimos como 43% seco o 37%. Entonces, 37% normal. Si damos más ensilaje, la conversión empeora, pero la más importante de las columnas es esta. Si le damos 45% de ensilaje, tenemos una conversión de 8 kilos por kilo de ganancia. Si lo damos a niveles más normales en los Estados Unidos, las conversiones eran 7.2. Entonces, no hay duda, cuanto más ensilaje se dé acerca del 15%, esto afecta a la conversión, pero también en Nebraska, donde tenemos los productores y los que están dando la alimentación al ganado en el mismo lugar, esta dieta es mucho más económica, económicamente es mucho más sensata, mucho más eficiente. Pero no hay diferencias entre el ensilaje seco o el normal.
También hicimos un estudio en crecimiento, así lo llamamos, donde la dieta era 88% ensilaje y 12% de suplementos. Si vemos este caso, el ganado creció mejor, tenía mayor ganancia, esto es en libras, y menor conversión si poníamos el ensilaje a 37, no a 43. O sea, acá hay información que puedo decir que el ensilaje más seco da el mismo resultado en ganado de terminación. Y acá hay información que nos dicen que si se la doy a un ganado en crecimiento, el 85% de la dieta no logró el mismo desempeño. O sea que estábamos equivocados, potencialmente teníamos mejores desempeños con un ensilaje más seco. Lo que está sucediendo probablemente es que la planta tiene azúcares y estos azúcares dentro de la planta van a convertirse en almidón y al ganado no le importa si le damos azúcares o almidón. Pioneer tiene mucha información, es una semillera, información que no está disponible para todo el mundo y tienen datos de que el 37% es el mejor porcentaje. Un par de comentarios para resumir. Hay que monitorear la reducción de volumen del ensilaje, hay que pensar en la seguridad en los lugares, hay que pensar que no se produzcan fatalidades. Hay que trabajar en términos de seguridad, cuidar a los operarios. Probablemente haya algunos trabajos en materia de seguridad que son aplicables a Argentina. Acá ven cómo nosotros ponemos el precio del ensilaje en cuanto a su comparación con el maíz. En los Estados Unidos las personas van a tomar el precio del maíz y lo van a multiplicar por un cierto número para saber cuál es el precio del ensilaje. Así es como llegamos a estos números. Pero cuanto más cerca estemos del precio del ensilaje que se le da al ganado, más cerca estamos del precio del maíz en campo. Tenemos que pensar también en la acidosis. Mucha gente, incluidos nosotros en Nebraska, hemos observado cuánto forraje era la cantidad mínima y cuánto forraje tiene que incluirse en la dieta de un ganado de terminación. Este es un ejemplo. La concentración de alfalfa como fuente de fibra. Acá tenemos los porcentajes, hacemos muchas mediciones internas del rumen, del pH del rumen, tanto a la ingesta como en otros momentos. Y por supuesto, en la medida en que tenemos alimento rico en fibra, aumentamos el pH y también el pH mínimo en este ganado que recibe esta dieta. Entonces, dar un alimento rico en fibra es muy importante teniendo en cuenta la acidosis. Estas líneas son inventadas, por eso que se las ven tan planas, pero creo que este es el concepto, esto es lo que sucede. En la parte de abajo, la inferior, tenemos alimento rico en fibra, forraje rico en fibra en la dieta, y en la medida que tenemos esta riqueza en fibras, el consumo aumenta y la ganancia también. En la medida que seguimos agregando forraje que aumenta el consumo, vemos que esto aumenta de manera constante y llegamos a un 20% de forraje o menos. Cuando seguimos agregando rico en fibra, al menos en estas concentraciones que vemos en el gráfico, pasa lo que muestran las líneas, pero en este caso la ganancia se mantiene en este nivel y luego empieza a disminuir. Estas son dietas con menos de un 20% de forraje.
no 100% de forraje. Eso es diferente. Estas son dietas con menos de un 20% de forraje. La pregunta que yo me hago es si esto es el punto óptimo de alimento rico en fibra en esta situación. ¿Por qué este punto acá? ¿Por qué es óptimo? Porque se maximiza la ganancia con el menor consumo posible. Teóricamente, este tendría que ser el objetivo de todos nosotros. ¿Cuál es la cantidad mínima de forraje que tengo que dar al ganado para controlar la acidosis? Es decir, máximo ganancia con el menor consumo. Lo hemos comparado y quiero terminar con dos diapositivas que comparan esta información. Aquí tenemos un 30% de burlanda comparando alfalfa, ensilaje de maíz, tallos de maíz y el residuo, esto es del maíz, los tallos, como fuente rica en fibra. Y con un 30% de burlanda en la dieta tenemos la misma ganancia, estadísticamente es la misma, y también la misma conversión desde el punto de vista estadístico. Este es el consumo por kilo. ¿Qué quiero mostrar? Bueno, que muchos productores en Nebraska están dando tallos de maíz que son residuos o ensilaje de maíz, porque esto es mucho más barato que la alfalfa, a diferencia de lo que hacíamos antes cuando teníamos mejor desempeño con la alfalfa como fuente de fibra. Pero con la burlanda que tenemos en Nebraska, esta respuesta no la vemos y es más barato, por eso ganamos más dinero con el ensilaje y los tallos. Es más importante ver esta diapositiva. En este caso, también damos alfalfa, ensilaje de maíz o tallos de maíz en 3 niveles diferentes. Esto era sin alimento rico en fibra o lo que yo llamaría una cantidad normal de alimento rico en fibra o forraje y otro medio normal. El trabajo en Texas, en los Estados Unidos, lo hizo Texas Tech y muestra que pocos comparan ensilaje con alfalfa con tallos de maíz. Y habría que comparar una ingesta de 15% de cualquiera de estos, porque las tasas, las relaciones, es diferente para tener el mismo contenido en fibra. Por eso es que se ve este rango. Por ejemplo, en esta dieta era 12% de ensilaje, 8% de alfalfa y 6% de tallos, porque esto es la manera más justa de comparar los tres. Olvidémonos de esto, que no es lo importante. Lo importante es qué pasa cuando se incrementa en alimento rico en fibra. Cuando se aumenta en los Estados Unidos, vemos que creo pasaría lo mismo acá en Argentina, que el consumo aumenta. Esto pasa siempre. La ganancia también aumenta y la conversión empeora o se mantiene igual. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La pregunta como propietarios de feedlot es tener la mejor conversión y, bueno, no demos forraje. Entonces, si queremos tener la mejor ganancia, hay que dar algo de forraje. Si el objetivo probablemente es ganar la mayor cantidad posible de dinero, hay que dar forraje. Por eso hay que tener cuidado, pensar cómo se procesa el grano y también pensar cuánto forraje incluir en la dieta y cuál es la mejor fuente. Ustedes esto ya lo saben. Estos son comentarios en cuanto a controlar el ganado. Entre 18 y 20 días es el periodo total tradicional. Nos preocupa cuánto maíz damos para tener una buena concentración de energía o cuánto heno de alfalfa.
hay que ir tomando en cuenta estos puntos, mayores reducciones, menos del 10%. Esto es un desafío para el ganado. Lo importante es que cuando vamos desde un forraje a una dieta de alto contenido de grano, hay que enseñarles a comer. Mucha gente percibe que los microbios en el rumen tienen algo que ver. Esto no es lo que nos preocupa, no es lo más importante. Me parece que lo más importante es que el ganado está acostumbrado a comer todo lo que pueden meter en el rumen. Y si esto lo hacen en una dieta con mucho grano, van a tener acidosis, van a tener distintos problemas, van a tener unos problemas serios de salud a nivel sanidad y hasta pueden llegar a morir. O sea que hay que enseñarles a no comer todo lo que pueden incorporar, sino hasta lograr la cantidad de energía que necesitan. El ganado aprende como la gente, algunos más rápidos que otros, pero hay que estar seguro de que aprendan. La última diapositiva es que hemos dedicado mucho tiempo en los Estados Unidos en el manejo de la acidosis, tanto en etapa aguda, cuando el ganado puede morir, y cuando es subaguda, ver cuántos abscesos hay, si están maximizando el consumo y las ganancias. Normalmente hemos dedicado más tiempo a la subaguda que a la aguda, pero esto por supuesto se relaciona con la digestibilidad del almidón, se relaciona también con los subproductos, con las burlandas, con el tipo de grano, con la manera en que se los procesa, cuánto alimento rico en fibra, cuánta fibra se le da al ganado, qué aditivos, y además hay que tener en cuenta los comederos. Son factores para poder manejar la acidosis. Espero haber compartido con ustedes temas importantes en cuanto a cómo procesamos el ganado, cómo administramos las dietas y haber completado un poco la presentación que hizo Roberto. Estamos con un poquito de... Nos interesa mucho por el alto costo que tiene el procesamiento del grano. Y hay algunas líneas de nutricionistas en Argentina que para categoría de terneros dan como recomendación utilizar mitad de ración, o sea, mitad de la proporción del maíz quebrado, y la otra mitad podría llegar a ser utilizada entera. Quería saber cuál era su opinión y cuál es la sinergia real de esto. Bueno, una vez más, la recomendación se basa en la idea de que el maíz entero va a tener una digestión más lenta que el rolado, que tiene una digestión más lenta que el húmedo. Entonces es muy similar a lo que les mostré antes, donde tenían una combinación del seco rolado con el húmedo. Esto es lo que analizamos en Estados Unidos. Lo que ellos están mirando es el mismo concepto, comparando el rolado seco con el entero. Si bien ahora, si es una buena idea o no, esto dependerá de cómo se está manejando de bien la acidosis. Es decir, si hay problemas de acidosis con el maíz rolado, al combinarlo con el maíz entero puede ayudar en esa situación. Ahora, el desafío reside en que todos los que tienen feedlot, entonces no les puedo responder específicamente a usted, porque depende de cuánto forraje están suministrando, quien determina cuánto forraje cuánto alimento le tiene que dar, cómo se está manejando, cómo estaba el ganado cuando llegó, si le dieron o no, si le agregaron algún aditivo como la monencina, rumencin. Entonces puede haber todas estas situaciones, y también cómo se maneja el personal dentro de ese feedlot. Esto puede ser un dato muy útil, puede servir de mucho valor o no tener ninguno. Pero el concepto es justamente tener esa combinación para poder tener una tasa de digestión más rápida.
en contraposición con una más lenta. Bien. ¿Cuál es el valor energético del gluten feed y de la burlanda para la Universidad de Nebraska? Porque NRC lo tiene a la burlanda en el mismo nivel energético que el maíz y al gluten feed por debajo del maíz. Y leí trabajos de la Universidad de Nebraska de 2007 que como le asignan un mayor nivel nutricional, se inferiría que la burlanda y el gluten tienen mayor nivel energético que el maíz. Lo pregunto porque nos puede confundir al momento de hacer los presupuestos. ¿Se entiende la pregunta? Es una buena pregunta. ¿El NRC se equivoca? El NRC se basa en enviar, o el antiguo NRC se basa en enviar una muestra al laboratorio y utilizar una técnica antigua que fue desarrollada para los forrajes para poder obtener un valor de energía para el gluten feed y la burlanda. Y si los laboratorios están manejándose así en Argentina, diría que deben detenerse, pero en Estados Unidos siguen utilizando ese valor. Pero es inútil, para serle franco. La única manera de obtener un valor de energía es alimentar al ganado y evaluar los cambios en el desempeño para poder calcular ese valor de la energía. Es por eso que cuando uno mira lo que dice la Universidad de Nebraska y lo que dice el nuevo NRC, los valores energéticos van a ser mejores que los del maíz. Ahora bien, el significado de ese valor es muy complicado. ¿Y por qué? Porque con la burlanda, cuando vamos cambiando la inclusión, parece que el valor de energía que se calcula a partir del desempeño cambia también un poco. Mi mejor consejo es que el Sweet Bran, que no es con gluten feed, tiene 110% el valor del maíz. El gluten feed está más o menos el mismo valor que el maíz. Y las burlandas secas tienen números superiores a 110% el valor del maíz, y cuando tenemos burlanda más húmeda llega a 120 o 130%. Pero esto cambia cuando se saca la grasa, si está en las dietas de crecimiento o si se utiliza para la determinación, y también con la inclusión, por lo menos en la burlanda. Entonces, sería como saber si lo tenemos que procesar como seco rolado o entero, y yo ahí me basaría en cada caso en particular. Diría cuál es la inclusión que van a tener, cómo es la fuente del gluten feed y cómo lo están suministrando para crecimiento, para terminación, para tener el número adecuado. Estos números están disponibles, pero corresponden al desempeño como base. Yo no me preocuparía por los valores de energía publicados por los laboratorios, y creo que el nuevo NRC nos va a dar una mejor orientación. Les voy a usar un ejemplo. Cuando hay programas de formulación, siempre se predice el desempeño según lo que dice la energía de la dieta. Y en Nebraska siempre tenemos mejor desempeño que lo que predicen los modelos. ¿Por qué? El motivo es que nosotros lo que pusimos para la dieta estaba mal. Si ustedes observan al ganado y siempre le va mejor que lo que piensa que le debería ir, manténganse con esos números antiguos. Si ustedes quieren tener más exactitud, creo que tienen que usar los valores correctos. Es una buena pregunta, ¿eh? Sí, buenas tardes. Mi consulta era dos preguntas. Sobre la utilización de la urea de liberación prolongada, ¿qué experiencia tienen en cuanto a la liberación y la cinética ruminal? Algunos trabajos acá en Argentina son muy erráticas y variables y cae en poco tiempo la liberación de amoníaco. La segunda pregunta es en cuanto a la calidad de la proteína y el perfil aminosídico, si hay diferencia en cuanto a las respuestas productivas en dietas de terminación. En realidad hay dos escuelas de pensamiento que están en sincronía, y cuando hablo de sincronía hablo de suministrar energía y suministrar proteína en el rumen. Sobre la base de datos, yo creo que esta sincronía no es tan importante.
Para interpretar lo que quiero decir, debo decir lo siguiente. Creo que la urea es una fuente de proteína degradable en el rumen excelente y me expondría a que me demuestren lo contrario con los datos, pero también mi lógica se basa en el hecho de que nosotros hacemos mucha suplementación en Estados Unidos, suplementamos proteína día por medio en lugar de hacerlo cada día a las vacas, y el ganado realmente se maneja muy bien con el reciclado de la urea dentro de su organismo cuando lo necesitan, y si no necesitan al día siguiente lo pueden excretar. Entonces me expongo a que me digan que estoy equivocado, pero hemos trabajado con algunos productos que pensamos que tienen mejor sincronía con la energía y no hemos visto un beneficio en términos de la respuesta. Y me olvidé cuál era la otra pregunta. Ah, sí. Es una buena pregunta. Uno pensaría que el perfil aminosídico importaría porque en última instancia el ganado requiere aminoácidos, al igual que en los porcinos y en la avicultura. Hay mucha sinergia al combinar harina de soja y maíz porque ambas proteínas se complementan entre sí desde el punto de vista de los aminoácidos. Y creo que las industrias lecheras han avanzado muchísimo en lo que yo llamaría la provisión de aminoácidos al intestino delgado. Del lado de la carne, nosotros acabamos de finalizar un par de ensayos para la terminación de ganado y no tenemos resultados con respecto a la suplementación de aminoácidos. Y es importante recordar que suplementar lisina y metionina, que es pasante en el rumen, es tonto pensar que si le damos lisina o metionina que sea degradable, los microbios lo van a transformar en el aminoácido que quieran. Hay que pensar que sean aminoácidos pasantes de los que estamos hablando aquí. Creo que vamos a mejorar en ese punto, pero va a llevar trabajo. En Nebraska, en el tipo de dietas que utilizamos con muchos subproductos, estamos tan por encima del requerimiento de proteína que les estamos dando muchísimos gramos de lisina y de metionina. Entonces hay que estar con un ajuste muy fino de la proteína que se le suministra, e incluso ahí tampoco vemos mucha respuesta a lo que uno pensaría que sería el primer aminoácido limitante. Así que es una buena pregunta, creo que es importante, pero en este momento no le puedo mostrar ningunos datos para la terminación de ganado que recomienden firmemente suplementar aminoácidos pasantes. Seguramente en la situación de forraje sí podrían hacerlo, pero usted habló de terminación. Bueno, muchas gracias, doctor. My pleasure. Un placer. De nada.